Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos al programa de hoy jueves 5 de agosto, tiempo de vacaciones para San Salvador, atípicas vacaciones, ya acostumbrándonos que cada vacación ya no es lo que alguna vez fue, para bien o para mal. Bueno, esa es la nueva realidad que debemos acostumbrarnos y disfrutar a plenitud lo que Dios nos da y lo que podemos disfrutar, en lugar de quejarnos lo que ya no tenemos, aun cuando lo extrañemos. Y bien está si lo deseamos, pero sin perder el gozo y sin perder las ganas de tener creatividad para disfrutar este tiempo de manera diferente. Entre esas cosas diferentes no podemos nunca cambiar nuestro orden de prioridades, nuestros buenos hábitos. Entiendo que está bien dormir un poco más, estará bien comer un poco más de lo acostumbrado, no trabajar, es vacaciones, pero va a estar muy, muy mal que no leamos la Biblia, que no oremos. ¿Por qué no? Mejor y lo hacemos un poco más, que bastante falta nos hace y mucho bien nos hará. Bien, vamos a orar y a pedir la guía del Señor para el estudio de hoy. Te agradecemos, buen Dios y Señor, por otro día de vacaciones en medio de tan atípica temporada. Señor, aún en medio de las preocupaciones de lo que significa la pandemia, estamos muy agradecidos por la oportunidad de seguir batallando, de seguir dando pasos hacia adelante, aun cuando de vez en cuando retrocedemos alguno. Señor, ayúdanos a seguir en crecimiento. Te pedimos perdón por las cosas que hemos hecho mal y te rogamos la oportunidad de corregir, de resarcir el daño, de compensar a quienes hemos lastimado. Gracias por las personas a quienes amamos, que tu cobija los ha abrazado. Rogamos que haya siempre esa sombra, dándoles la cobertura, que el mal esté lejos de nuestras vidas, que no caigamos en tentaciones, que no seamos presa fácil de las trampas que esta vida nos pone. Y Señor, ahora que vamos a estudiar tu palabra, te rogamos tu Espíritu Santo nos guíe, y gracias por este tiempo de descanso en familia, en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a responder o intentar responder las preguntas, ya se habrán dado cuenta que esta es una semana diferente. Los que no son de este país o están en el interior de nuestro país, pues las vacaciones agostinas cambian nuestra rutina. Por ello es que no hubo club de lectura ni martes ni miércoles, porque fueron los 2 días de culto. Tampoco lo vamos a tener mañana, y les explico la razón. Mañana se celebra el aniversario, no sé qué número de años, pero mañana se estará celebrando el aniversario de nuestra iglesia filial en Zacatecoluca. Tanto mi hijo como este servidor nos han honrado invitándonos a compartir. Y precisamente es en el mismo horario del club. Creímos atinado compartir el link, y si ustedes quisieran acompañarnos, pues en buena hora. No estoy seguro si será a las 7 o a las 8. No es importante ahora anotar la fecha, porque les vamos a enviar una hora antes la advertencia para que quienes de ustedes quieran seguirnos en esa fiesta
pues nos acompañen y también festejemos con nuestros hermanos allá. Los que no, y entendemos por la obvia fecha, no significa que deben dejar de leer, que deben dejar de orar. No cambiemos buenos hábitos, no los negociemos, no demos un paso atrás y disfrutemos este tiempo en familia y gozándonos de lo que Dios nos ha dado. Listos, entonces vamos a capítulo del 23 al 25, libro de Jeremías. En la guía les enviaron en la primera pregunta quiénes son los pastores que describe el 23.1, contextualice con ese, un horror de escritura. Por favor, corrijan. Con S, con C. Ahí está con C. Sí. Bueno, entonces en las respuestas ya lo pusieron con S. Yo tengo el de las respuestas. No los estoy culpando a quienes escriben. De hecho, si les pasa como a mí, que escribimos en el teléfono, nuestros dedos a veces ponen la tecla que no debe ser. Y me pasa a menudo con la vela bidental y la vela labial, porque están juntas. Y no sé si en el teclado sucede lo mismo con la S y la C. ¿Está así? No, ¿verdad? Pero en fin, no es importante, sin embargo, es cultura extra. ¿Quiénes son estos pastores descritos en el capítulo 23? El título pastores en el Antiguo Testamento era usado para los líderes civiles, para los religiosos por igual. Así que estos pastores son los reyes, los príncipes, los sacerdotes, los magistrados, los levitas, los maestros, todos aquellos que tenían un grado de influencia mayor sobre el rebaño, sobre el pueblo, eran llamados pastores. Y claro está que buena parte de este capítulo es una reprimenda, es una queja contra ellos y también es el juicio. ¿Por qué? Porque ellos no estaban instruyendo ni estaban guiando el rebaño hacia su dueño, hacia su Dios, sino que ellos estaban llevando el rebaño por apriscos para que el rebaño cayera en esos abismos y se autodestruyera. De ahí que enfadado el dueño del rebaño se queja del trabajo de estos pseudo pastores. La segunda. 2. ¿Quién es el renuevo justo? Se refiere a nuestro Señor Jesús, que obviamente es la antítesis de estos malos pastores, y que Él vendrá y establecerá un nuevo sistema de pastores que guíen al pueblo por el sendero correcto. 3. Desatino de estos malos profetas. Varios, pero los más graves, envenenaron las fuentes de agua viva. Es decir, con sus enseñanzas, con su ejemplo y con su silencio, empujaban al pueblo a vivir por el pecado y en el pecado. Ahí es en donde Dios les dice que va a infringirles el drástico juicio que bien merecido se tienen. 4. Características principales de los que hablan de su propio corazón, en el 23, 16 y 17. Y esto puede aplicarlo, ya que estamos estudiando el libro, estamos leyendo el libro del dictador del futuro. Sí, el dictador del futuro, pero olvido el escritor. ¡Qué barbaridad! Elvis Carballosa, director tiempo atrás del CETECA. CETECA significa Seminario Teológico de Centroamérica. No sé ahora,
pero hace 25 años, cuando estudié en el seminario, el CETECA graduaba muy buenos maestros en para todo Centroamérica. Y pues este escritor fue uno de sus directores. No sé hoy por hoy su trayectoria, ni tampoco la de ese seminario. No he escuchado mucho en los últimos años al respecto, aunque confieso que he estado tan ocupado intentando ser responsable con mi trabajo que poca información tengo de mi entorno. Pero por si alguien decía, bueno, ¿quién es este escritor? El pastor no dijo nada. Sí les puse en el control de lectura que averiguaran un poco sobre la biografía de Viscar Vallosa. ¿Cuál es la pregunta? Características principales de los que hablan de su propio corazón. Son profetas corruptos. Lo que dicen no viene de la Biblia, sino de sus propias vivencias. Lo inventan. Dicen haber tenido sueños, haber tenido visiones, y le prometen paz a todo el mundo. Procuran no recalcar sobre el infierno y tratan de presentar un evangelio de prosperidad, de salud, de buenas noticias, de una paz ficticia, en lugar de decir la verdad. Este mundo está envenenado y si no hay un cambio en los que vivimos en este mundo, iremos con este mundo al infierno. Estos falsos maestros procuran no mencionar esas doctrinas y por ello se ocupan más bien de temas sobre motivación personal. No es malo. Sí se convierte en grave cuando ocupan el púlpito para cualquier otra cosa que no es la Biblia. Cuando dije que no es malo, lo de motivar a otros, no estoy diciendo que es una herejía. Sí se convierte en un horror doctrinal porque el púlpito es para hablar de la salvación y de la vida eterna, de la palabra del Señor. Bueno, estos falsos profetas se enredan en todo tipo de temáticas olvidando el estudio de la Biblia. Y saben, para todos los que van a escuchar esto en el carro, mientras están conduciendo, o para aquellos de ustedes que no son de la capilla, no pertenecen al movimiento de Calvary Chapel en el mundo, o no pertenecen a iglesias como la de Chuck Swindoll, la de David Platt, la de Ormachea y otros como ellos, maestros que enseñan la Biblia verso por verso y libro por libro, sino que enseñan de forma textual. Un texto aquí el domingo, otro texto allá, bueno, tal vez en Deuteronomio el próximo domingo y el próximo domingo en Apocalipsis. No es pecado, es un método, pero no es el método que Jesús enseñó. El método que se describe en la Biblia es estudiar la Biblia verso por verso, libro por libro. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor estuvo en la sinagoga y dice que ese día correspondía leer el pasaje, no estoy seguro si de Isaías o de Jeremías, en donde dice, este día se ha cumplido el anuncio, refiriéndose al Mesías príncipe? Es Isaías, gracias. Entonces, nuestro Señor Jesús no es que a propósito dijo, wow, voy a tomar la concordancia y voy a tomar este texto que se aplica a mí para que todos se den cuenta. No, ese día correspondía en la liturgia leer ese capítulo y por eso todos sorprendidos. Es una ventaja enorme cuando estudiamos la Biblia verso por verso, libro por libro. ¿Cuál es la ventaja enorme? Yo el domingo no tengo que preocuparme si voy a compartirles una visión o un sueño.
yo tengo que preocuparme como predicador porque me corresponde enseñar el Salmo 6. Empezamos con el Salmo 6 en media semana y no pudimos terminarlo. Si lo hubiera terminado, me corresponde el Salmo 7. No tengo tiempo ni excusa para sueños y visiones. Pastor, ¿y acaso no hay cabida para el otro método, el textual, que aquí un verso? Sí hay cabida, por supuesto que sí. Y hay muchas iglesias fieles que lo siguen, pero es una gran ventaja seguir mejor el método bíblico. Y también es una gran ventaja para el que lo estudia, porque pueden de forma completa seguir el plan de Dios. Como dijo, no recuerdo si Isaías o Jeremías, que había enseñado el plan completo de Dios. Ojalá pudiéramos alguna vez nosotros decir eso, ¿no? Bien, ¿qué sigue? Hermana Blanca Paz pregunta, ¿es como esas iglesias que hablan del Evangelio de la Prosperidad? Sí, absolutamente, hermana Blanca. Ese es un ejemplo típico y tan dañino en nuestros días, porque hay mucha gente que confunde el Evangelio con esas congregaciones y piensan que así somos todos. De hecho, ¿sabe, hermana Blanca, y todos? En alguna manera, la pandemia nos ayudó a develar el espíritu de algunas congregaciones. Porque tiempo atrás, los que invertían mucho dinero o siguen invirtiendo mucho dinero en medios de comunicación masiva, obviamente eran algunos de esos pseudo profetas y algunos otros maestros buenos de la Biblia, sin muchos recursos, no podían ni soñar en invertir dinero en radio, televisión o internet. Entonces la gente, los que no conocen de Jesús, cambiando canales llegaban a esos pseudo profetas y pensaban, ese es el Evangelio. Pues no. Ahora con internet las cosas cambiaron. Pienso que en la cuarentena nos vimos obligados a transmitir por este medio, desde los que jamás usaron un celular hasta los millennials. Y es ventajoso porque ahora todos tienen un mar de oportunidades en donde elegir la instrucción de la Biblia. Y hermana Blanca, gracias por siempre comentar. Si no me equivoco, usted es del extranjero y me comentó el otro día, y perdone si me equivoco, los nombres los olvido, que esto es prácticamente su iglesia desde que usted se conecta. Y ese es el típico ejemplo de que fue ventajoso de alguna manera. No estoy diciendo que la pandemia fue ventajosa, estoy diciendo que ahora ustedes pueden elegir y decir, no, esto no es la Biblia, estos están diciendo otra cosa, estos están haciendo un show, estos están en un espectáculo. Y me emociona cuando me pasan las estadísticas del Facebook y de los que están atentos, porque son varios países. Y pienso, bueno, la gracia del Señor, aún instructores no competentes como este y mi hijo, Dios los usa cuando abrimos la Biblia. Y los que están ahí al otro lado pueden elegir. Fue exactamente eso lo que sucedió con nuestros hermanos en Bogotá. Saludos a Salvador y a la congregación también allá. De hecho, están por cumplir también años, creo que 8 años. ¿Sabe, hermana Blanca? Fue algo como lo de ustedes. A través de internet se conectaron, empezaron a seguir el programa
Me escribieron, me dijeron que por qué no los visitaba, que ya se había hecho un grupo en sus casas. Y Bogotá, yo no sabía en qué parte del mapa estaba. Pero Dios en su gracia sí, se fundó una iglesia, hay una iglesia floreciente ahora ahí, y eran los planes del Señor. Bien, me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Hay otra pregunta? No. Mejor vamos al libro del dictador porque en 5 minutos... No, tengo que ir al vocabulario. Lagarero. Sí, es importante motivarles en mejorar nuestro léxico. Que están en lagar. A ver, los perdí. Lagareros. ¿Qué pregunta es? ¿Qué número? La 12. La 12. Ok. Lagareros. Se refiere a los que pisan las uvas en el lagar. En los pueblos que cosechan uvas, que tienen viñedos, los lagares, y el tiempo en donde pisan las uvas para convertirlas en vino, en líquido, es una época de celebración grande. ¿Cómo me gustaría estar en una de esas? Sí conozco 1 o 2 viñedos, los he caminado, pero nunca he estado en la fiesta de la celebración, la fiesta de los lagareros. Mayorales. ¿Perdón? Mayorales. Bueno, la otra, ya no me deja seguir hablando Jenny, que me apure, dice. Mayorales es el pastor principal de la ganadería. Y saña es hacer algo con furia, con una ira feroz, ardiente. Hizo esto con saña, le gritó así al hijo con saña porque se estaba durmiendo. No, estoy bromeando, mi hija está leyendo. Bien, el dictador del futuro. ¿Qué preguntas queremos abordar aquí? Antes de que me las lea Jenny, déjame ver. A mí me pareció interesante la de las que no va a ser una organización. Teorías impersonales y personales. Aún hoy día, algunos estudiosos creen que el anticristo no va a ser una persona, sino más bien la influencia del espíritu del anticristo, y que puede ser una organización, que puede ser un país, una iglesia, pero cuando leemos la profecía no es posible creer eso, porque literalmente describe a una persona, y en este capítulo da detalles. A eso sumemos que en lo que va de la historia han existido varios líderes que se pintaron como anticristo, que son el anticipo, que de hecho los teólogos de ese momento debieron decir, este es. Nimrod, Antíoco Epífanes IV, Nerón, Napoleón Bonaparte, Hitler. Imagínense todo ese genocidio que propinó el holocausto judío. Es un anticipo de lo que el anticristo hará. Desacralizador es todo lo que invalida lo sacro. Eso es desacralizador. Antíoco Epífanes IV y todos estos fueron desacralizadores, es decir, profanaron el lugar santo, cometieron sacrilegio. Eso es desacralizador. Les deseamos que pasen una feliz vacación, que
disfruten en familia, que nuestro Señor nos cobije, que seamos prudentes con todo este asunto del virus y nos vemos mañana. Será entre 7 y 8 de la noche en el culto de aniversario en nuestra filial en Zacatecoluca. Para los que son de otros países, Zacatecoluca es una ciudad fuera de la capital. Y los que no, el sábado en Icon y el domingo regresamos de las vacaciones en horarios normales, 7, 9 y 11. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.